Solamente nos hace falta revisar, digamos, el temporizador del 8086. Ya de alguna manera revisamos el temporizador del ABR, ¿sí? Ya después, bueno, nos hace falta todavía ver el generador de el modulador de ancho de pulso del ABR, ¿sí? Pero ese, como les dije, ya lo vamos a ver en alguna práctica, el generador de pulso del ABR. ¿Y para qué sirve el generador de pulso del ABR? Pues básicamente para generar pulsos, modulador de pulso del ABR nos sirve para modular pulsos con diferentes ciclos de trabajo, ¿sí? ¿Qué es esto de un pulso con diferentes ciclos de trabajo? Déjenme presentarles mi pantallita. Que el reloj, digamos, de los dispositivos digitales no es más que una señal cuadrada, ¿no? Así, algo de este estilo. Esto es digamos, el reloj de su dispositivo, de su microcontrolador, de su procesador, ¿vale? Un nivel, o bueno, la unión de un nivel alto y un nivel bajo, ¿sí? Es lo que se conoce como propiamente un pulso, y la duración de ese pulso, en este caso, pues es lo que se le conoce como periodo, y se le asigna la letra T, ¿no? Si yo quisiera conocer la frecuencia de ese reloj, bueno, la frecuencia no es otra cosa que el inverso del periodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si su reloj, por ejemplo, en este caso del ABR, pues trabaja con una frecuencia de 16 MHz, bueno, eso indica que cada uno de estos pulsos, ¿sí?, va a tener un ancho o una duración equivalente a 1 sobre esa frecuencia. ¿Sí? No lo sé, del orden de los microsegundos, ¿no? O tal vez incluso nanosegundos, ¿no? Entonces, si se fijan, es un periodo muy, muy pequeñito. Muy, muy pequeño es el periodo de ese reloj, ¿vale? Ahora bien, hay muchas aplicaciones que pues utilizan esta señal como tal para sincronizar muchas de sus actividades o para sincronizar muchas de las tareas que utilizan. Sin embargo, esos dispositivos en ocasiones no nada más requieren que se genere un pulso cuadrado, que también se le conoce así, un pulso cuadrado. Y es un pulso cuadrado o digamos uniforme porque la duración del alto es la misma que la duración del bajo, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de un ciclo, ¿sí?, la duración del pulso alto será de T medios, lo mismo que va a ser la duración del pulso bajo, ¿no? De ahí que se le denomine pues una señal cuadrada o una señal de reloj cuadrada, ¿no? Sin embargo, como les decía, estas señales las utilizan los dispositivos para poder sincronizarse, y no todos los dispositivos requieren o utilizan una señal cuadrada, ¿no? Hay algunas que utilizan una señal en donde tal vez el pulso alto sea mucho más pequeño que el pulso bajo, o al revés, en donde el pulso alto sea mucho más grande que el pulso bajo, ¿no? A esa modificación, ¿sí?, si se fijan, lo que estoy haciendo es modificando la señal, modificando la onda cuadrada de la señal, ¿sí? A esa actividad de modificar la señal se le conoce como modulación. De hecho, en términos generales, modulación es una palabra que se aplica siempre que ustedes modifiquen alguna de las propiedades de una señal, ¿no? Entonces, si ustedes modifican las propiedades de una señal, se dice entonces que están modulando, ¿no? ¿Qué propiedades se pueden modificar de una señal? Bueno, pues se puede modificar su frecuencia, se puede modificar su altura, ¿sí? Se puede modificar, digamos, el ancho del pulso, ¿sí? O se pueden modificar, por ejemplo, también la fase, pero bueno, esos ya son otros conceptos que aquí ya no que ya no importa, ¿no? Lo que sí nos interesa es la modulación del ancho, ¿sí? Entonces requerimos modular el ancho, es decir, cambiar el ancho, ¿sí? Y generalmente por ancho se refiere a la parte alta de la señal, ¿no? Entonces, ¿cómo mido ese cambio o esa modulación del ancho? Pues básicamente en porcentaje, ¿no? Entonces, si mi onda es cuadrada, ¿sí?,
decimos que la onda posee un ciclo de trabajo del 50%. ¿Por qué del 50%? Porque la mitad pasa arriba y la mitad pasa abajo, claro, del periodo, ¿no? Ciclo de trabajo del 50% del periodo, ¿no? Entonces, como les decía, hay dispositivos que requieren que se module, ¿sí?, el ancho del pulso. ¿Por qué? Porque a lo mejor requieren de un ciclo de trabajo menor o a lo mejor requieren de un ciclo de trabajo mayor, ¿no? Por ejemplo, tal vez a un ciclo de trabajo del 25%, ¿no? O a un ciclo de trabajo del 75%, ¿no? Entonces, va a depender del tipo de señal que nosotros estemos utilizando para poder, va a depender del tipo de dispositivo que nosotros estemos utilizando para saber realmente, bueno, cuál es el ciclo de trabajo apropiado que le corresponde a esa señal que se está generando. Por ejemplo, de un dispositivo que utilice o que requiere cambio en su ancho de pulso, pues básicamente es un servomotor, ¿no? ¿Qué es un servomotor? Básicamente pues es un motor, un dispositivo, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de los motores comunes y corrientes, que una vez que ustedes lo conectan y lo encienden, pues gira, sí tiene un eje que gira pues a determinadas revoluciones por minuto, por segundo. Un servomotor, pues no. También tiene un eje que gira, pero este eje gira a razón de una determinada cantidad de grados, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente un motor, ya sabemos que transforma energía eléctrica en energía mecánica, pero bueno, tiene por acá un eje, ¿sí?, el cual va a girar determinadas revoluciones por minuto, por segundo, ¿no? Entonces, este es el motor, ¿no? Y tiene un eje y pues ese está girando, no está transformando la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Entonces, un servomotor, es ligeramente diferente, ¿no? También posee un eje, ¿sí? Este también va a girar, ¿sí?, pero su giro lo realiza por grados, ¿sale? Es decir, puede girar 5 grados y ahí se queda, puede girar 10 grados y ahí se queda, puede girar 20 grados y ahí se queda, puede girar 30 grados y ahí se queda, puede girar 40, 90, 100, 200 grados, puede girar el ángulo que se le haya indicado, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se le indica ese ángulo? Bueno, pues ese ángulo se le indica a través de modificar el ancho de pulso de una señal, ¿no? Entonces estos motores se ven alimentados por una señal, de reloj, ¿sale? En donde el ancho de pulso le va a indicar al motor, ¿sí?, a qué ángulo debe de girar. Noten que estos motores giran, ¿sí?, y se quedan en esa posición, ¿no? Por ejemplo, no sé, supongo que todo el mundo ha visto autos de control remoto, ¿no? O aviones, o helicópteros, o cosas de ese estilo, ¿no?, de control remoto. Bueno, pues muchos de esos aparatos, por ejemplo, tienen por dentro servomotores con los cuales se puede, mover algunas partes mecánicas del auto. Por ejemplo, las llantas delanteras para que éste pueda girar a la izquierda o a la derecha. O algunas otras, por ejemplo, los alerones en un avión. O algunos otros mecanismos que requieran, por ejemplo, un movimiento fijo. Es decir, que se muevan en una determinada posición y que ahí se mantengan, ¿no? Entonces un servomotor trabaja de esta misma manera, ¿no? Entonces ustedes a través del ancho de pulso, ustedes le indican a qué ángulo debe posicionarse y ahí se va a mantener el servomotor, ¿no? Desde luego, ese ancho de pulso esa señal cuadrada o esa señal que se le está ofreciendo al dispositivo se debe de mantener, ¿sí? Se debe de mantener para que el servomotor mantenga la posición en la cual ustedes le han especificado. En el momento en que ustedes quiten esa señal de reloj que le están proporcionando al servomotor, en ese momento, el servomotor queda libre y entonces puede girar, a cualquier dirección, ¿no? El eje o ese rotor que tiene el motor, ¿no? Pero bueno, mientras nosotros le proporcionemos esa señal cuadrada, o bueno, ese pulso, ¿sí?, modificando el ancho de pulso, bueno, pues el servomotor mantendrá la posición que se le haya destinado, ¿no?, que se le haya dicho. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Dentro de su simulador existe ese dispositivo. ¿Dónde está? Servo, ¿no? Es este de aquí, ¿sí?
Déjenme hacerlo un poquito más grande. Si se fijan, requiere una señal positiva, requiere una señal negativa, y por acá tiene la señal de reloj que requiere para poderse posicionar pues en algún grado, en algún ángulo que ustedes le hayan indicado, ¿no? Algo importante y que no les he dicho o que no les he comentado es el periodo en el cual trabaja este servomotor, ¿no? La mayoría de los servomotores trabajan más o menos un periodo de 20 milisegundos, ¿no? Más o menos a ese. Hay unos que trabajarán a 15 o a 25. Vamos, habría que echarle un clavado ahí con el fabricante, pero en general trabajan a 20 milisegundos, ¿no? Trabajan los servomotores, ¿no? Entonces, sí, es decir, trabajan a 0.20 segundos, ¿no? Sería 1, 2, no, perdón, a 0.02 segundos, ¿no? Esa es, digamos, al tiempo o al periodo que trabajan estos dispositivos, ¿no? Entonces, la mayoría, ¿no? Digamos, los servomotores estándar requieren una señal de reloj que tenga estas propiedades, ¿no? Cuyo periodo tenga más o menos unos 20 milisegundos, ¿no? Esa es la frecuencia de trabajo. ¿Me dan un segundito? Regreso. ¿Una duda, alguna pregunta? Si esto está claro. Ojo, eso es nada más con el AVR. Entonces, nuevamente, con el AVR y con ayuda de los temporizadores y de las interrupciones, se pretende generar una señal. Primero, una señal cuyo ciclo de trabajo sea del 50%, y luego una señal en donde el ciclo de trabajo se va a cambiar para ver o para determinar qué tanto gira el servomotor, ¿sí? Siempre manteniendo ¿qué cosa? Siempre manteniendo el periodo de la señal, en este caso de 20 milisegundos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Papito. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? ¿Dudas, preguntas, ninguna? Ok, ahora bien, eso es digamos por la parte del AVR. Ok, gracias. Eso es por la parte del AVR. ¿Sí? Ahora, para la parte del 8086, bueno, no hemos visto el temporizador del 8086, ¿sí? Pero bueno, como les he venido mencionando, el 8086 es un procesador, no un microcontrolador. Por lo tanto, pues digamos que no posee tantos dispositivos como los tendría el microcontrolador AVR, ¿sí? Pero bueno, dentro de la computadora, el 8086 o el procesador que existe dentro de la computadora posee un microcontrolador, y ese microcontrolador es el que hace las veces de temporizador, ¿sale? Ese microcontrolador puede ser un 8253 o un 8254, digamos que ese es ¿cómo decirlo? Pues el tipo de microcontrolador que posee para poder medir tiempos, ¿no? Los puertos de configuración de estos o de este microcontrolador van del 40H al 43H, ¿no? ¿A qué se refiere esto de los puertos de configuración? Si ustedes recuerdan, ¿sí? Dentro del 8086 tenemos, digamos, dos regiones de memoria, ¿no? O dos zonas de memoria o dos mapas de memoria. Entonces recuerden que estamos hablando del mapa de direcciones de memoria, pero de datos, ¿sí? Entonces las direcciones de memoria, pues la cantidad de bits va a depender del tipo de computadora que nosotros estemos empleando, pero bueno, si estamos trabajando en una computadora que pues es de 32 bits, bueno, el mapa de memoria va a ir desde 00000 hasta FF, ¿no? 1, 2, me faltaron Fs, ¿no? Otra más, ¿no? Hasta ahí, ¿no?
estamos trabajando a 32 bits, bueno, pues se requieren 32 bits, ¿no? Si están 8, no, falta una, ¿no? Ahí están, ¿no? Ahí están 32 bits, ¿no? Iría desde la 00000 hasta FFFF, ¿no? 8 Fs, ¿no? Serían las direcciones de memoria, ¿no? Desde luego ustedes saben que nosotros no trabajamos con direcciones lineales, trabajamos con direcciones, direcciones físicas, trabajamos con direcciones lógicas, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista físico, estas serían las direcciones de memoria que nosotros tenemos, ¿no? Ahora bien, pero también existe otra cosa que se conoce como mapa de direcciones de entrada y salida, ¿sí? El mapa de direcciones de entrada y salida no es de 32 bits o de 64 bits o de los bits que sean, como lo sería en el mapa de memoria de datos, sino es de 16 bits. ¿Sale? Para acceder a estas direcciones, nosotros ya sabemos que utilizamos la instrucción move. Para acceder a estas direcciones se utiliza in y out, ¿no? Así como las hemos venido utilizando en el ABR, ¿no? De la misma manera, ¿sale? Entonces, dentro de este mapa de direcciones de memoria, los registros de configuración del temporizador del 8086 o de una computadora en general van del 40H al 43H, ¿no? Esos son los registros de configuración y son los registros que nosotros vamos a acceder para poder configurar o para poder controlar de alguna forma pues nuestro microcontrolador o nuestro temporizador en el 8086, ¿no? Ahora, esto no es muy diferente de lo que hemos venido haciendo con el ABR. El ABR también posee su mapa de direcciones de entrada y salida y también posee su mapa de direcciones de memoria de datos, ¿no? Entonces, nada más para recordarles, ¿no? El mapa del ABR. Ay, chihuahuas, ya me hice pelotas. Acá está, ¿no? Entonces, nada más para recordarles, pues el espacio de entrada y salida de su ABR, pues es este que está acá, ¿no? Va desde la 20 hasta la 5F, ¿no? En la PC o en el procesador 8086, pues no tenemos el mismo mapa. Ahí el mapa va de 0000 hasta FFFF. Y en este caso los registros de control del temporizador del 8086, o bueno, que está colocado o que está pegado al 8086, van del 40 al 43H. En los temporizadores que ustedes manejan o que van a manejar del ABR, bueno, esos son varios registros, ¿sí? Si se fijan, si se van acá, bueno, esos registros están por acá, ¿no? Que el contador de registro, que el control de temporizador, que el registro de comparación, etcétera, etcétera, ¿no? Acá están todos esos registros, ¿no? Dentro del ABR, ¿no? Y nosotros, si ustedes recuerdan, hacemos uso de estos nombres, ¿no? En lugar del número que le corresponde, ¿no? Pero hacemos uso del nombre debido a que por ahí alguien ya declaró la constante, ¿no? Nosotros aquí en la PC, bueno, no he declarado las constantes, por lo tanto vamos a trabajar con el número, ¿no? En lugar de trabajar por ahí con una etiqueta o con el nombre de alguna constante, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, pues como les menciono, ¿no? Nosotros tenemos ciertas limitaciones en la PC, digamos ya muchas cosas de la PC, pues ni modo, ya el microcontrolador que hace las veces de temporizador de alguna forma ya está conectado a los dispositivos de la computadora y pues no tenemos digamos todas las opciones posibles para poderlo configurarle, ¿no? Entonces, debido a ese pequeño inconveniente, pues nosotros solamente vamos a utilizar desbordamiento con interrupción, ¿sí? Pero bueno, nuevamente es un temporizador que en principio puede tener, digamos, más eventos y que en principio se podrían detectar de diversas formas esos eventos. Pero nuevamente estamos limitados, ¿no? Ni modo, la computadora ya de alguna forma tiene por dentro conectados todos los dispositivos que debe de tener y muchos de esos dispositivos están utilizando el temporizador, ¿no? Entonces nosotros solamente vamos a utilizar el desbordamiento con interrupción, ¿no? El registro de control, ¿sí?, que se ubica en la dirección 43H es este, ¿sí? Los dos primeros bits seleccionan el contador. Tiene dos contadores tiene tres temporizadores o tres contadores este microcontrolador, ¿sí? Pero nosotros solamente vamos a utilizar el temporizador 0, ¿no? Por lo tanto, pues en esos dos bits básicamente irían 0, ¿sale? Después viene RW1 y RW2, perdón, 0. Con esos bits
bueno, para empezar, tengo un temporizador que es de 16 bits, ¿sí? Y, por desgracia, acceder a los registros de control de entrada y salida son de 8 bits, ¿no? Entonces, no puedo meterle un número de 16 bits, sino solamente números de 8 bits. Por lo tanto, si yo quiero escribir un número de 16 bits teniendo, digamos, una arquitectura de 8 bits, pues tendré que hacerlo en 2 pasos. Bueno, pues estos 2 bits me van a permitir seleccionar el orden de esos pasos, ¿sale? Entonces, yo con esos 2 bits voy a poder configurar en qué orden voy a ingresarle los números, en qué orden voy a ingresar cada uno de las palabras de 8 bits de ese número de 16 bits que es necesario para configurar el contador del temporizador, ¿no? Tengo 3 bits más para el modo, ¿sí? Entonces este temporizador puede trabajar en diversos modos, entonces ahí lo seleccionamos. Y finalmente tiene un bit BCD, me permite contar utilizando, digamos, me permite contar utilizando código BCD o me permite contar utilizando o empleando un contador de 16 bits, ¿no? Entonces para nosotros ese bit va a ser 0, yo no requiero un contador BCD, sino requiero un contador de 16 bits. ¿Sí? ¿Cómo lo configuro? Pues básicamente seleccionamos, ya habíamos dicho que vamos a seleccionar el contador 0, por lo tanto los 2 primeros bits tendrán que ser 0, ¿sí? Después, como voy a modificar un registro de 16 bits, ¿sí? En una arquitectura de 8 bits, pues tengo que indicarle en qué orden voy a ofrecerle las palabras, ¿no? Las palabras de 8 bits. El orden puede ser, digamos, primero la palabra alta y luego la palabra baja, o primero la palabra baja y luego la palabra alta, o nada más le quiero agregar la palabra alta, o solamente le quiero agregar la palabra baja. Bueno, eso ¿quién lo define? Bueno, pues eso lo definen estos 2 bits. Entonces, si aquí le pongo 01, significa que solamente le voy a pasar la palabra baja. Si aquí le pongo 10, significa que solamente le voy a pasar la palabra alta. Y si le pongo 11, significa que le voy a pasar primero la palabra baja y después la palabra alta, ¿no? Van en ese orden, ¿no? Eso es lo que yo le estaría diciendo al microcontrolador, ¿no? Que en ese orden les voy a pasar las palabras. Ahorita vamos a ver el código para que vean cómo trabaja esto, ¿no? Ahora los modos, hay diversos modos, así como si ustedes recuerdan los eventos que se generan en el temporizador del AVR, pues algo semejante sucede aquí. Nosotros solamente vamos a utilizar el modo 011, que equivale a generar una onda cuadrada, ¿sí? Desde luego dicha onda cuadrada no la podemos ver, la computadora no tiene un pin como tal en donde yo pueda conectarle un dispositivo para ver la onda cuadrada, pues ni modo, no se puede, pero bueno, nosotros vamos a generar una onda cuadrada. Pero ojo, podemos tener desbordamiento, podemos tener comparaciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues no podemos acceder a todos los demás elementos debido a que, como les dije, pues ya el temporizador está conectado a diversos dispositivos y si yo modifico, digamos, la configuración, es posible que algunos dispositivos ya no trabajen correctamente, ¿no? Entonces, por lo pronto nosotros nos quedamos con una señal cuadrada. Y finalmente el último bit, que equivale a que se tenga un contador de 16 bits, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, básicamente el número que tendría que pasarle es, por estos 4 bits sería el 3 y por estos otros 4 bits sería 6, ¿no? Es decir, yo tengo que configurar el registro que está en la dirección 43H con el número 36H, ¿no? Entonces déjenle muestro el código, ¿no? Entonces, ¿cómo accedo a los registros de entrada y salida del 8086? Con la instrucción out. Al igual que en el AVR, aquí lleva el número de puerto o el número de dirección a donde se localiza el registro, que en este caso es el 43, ¿sí? Y aquí coloco siempre el registro AL para indicarle, o para enviarle un número de 8 bits, ¿sí? Entonces, aquí estoy cargando 36H, que es la palabra de configuración del temporizador del 8086, ¿sí? Le estoy cargando en el registro 43 del temporizador, le estoy colocando el 36H. De esa manera yo ya lo tengo configurado, ¿sí? Ahora lo que sigue es, ya les dije que voy a generar una señal cuadrada y esa señal cuadrada, básicamente, como es un temporizador, se genera hasta que se alcance un determinado conteo, ¿no? Bueno, pues ese conteo que va a alcanzar lo voy a colocar en esta constante que yo le llamé temporizador. Por ejemplo, si yo quiero que después de 6000 puntos de reloj se genere, digamos, una interrupción, bueno, pues tendría que ponerle ahí 6000.
¿Cuáles serían los pulsos de reloj? Bueno, pues depende de la velocidad a la que esté trabajando su computadora. Si está trabajando a 3 GHz, pues imagínense, ¿no? Está generando un pulso cada 1 sobre 3,000 millones, ¿no?, de segundos. Entonces multiplíquenlo por 6,000 y esa será la duración del pulso, ¿no? Entonces, déjenme poner esto un poquito más claro, ¿no? Entonces, imagínense que su computadora trabaja a 1 GHz. Eso quiere decir que los pulsos de reloj que está enviando pues sean de 1 nanosegundo de duración, ¿sí? Entonces cada nanosegundo se está generando un pulso, ¿no? Y cada nanosegundo se genera un pulso y un pulso y un pulso, ¿sale? Entonces, si yo le estoy indicando al contador que cada 6,000 pulsos genera una interrupción, entonces 1 nanosegundo por 6,000, pues básicamente me da 6,000 nanosegundos, o lo que es equivalente a 6 microsegundos. Entonces cada 6 microsegundos se está generando un pulso de una interrupción, ¿no? Estaría generando una interrupción, ¿no? Si es que yo dejara así como está el código, ¿no? Ojo, eso es para una computadora de 1 GHz, ¿eh? Tengan esto presente, ¿no? Desde luego el 8086 no trabaja esa velocidad, trabaja un poquito más lento, ¿sí? Por lo tanto, bueno, pues trabajará digamos a una velocidad un poquito más, pues más despacio, ¿no? Más lento, no está trabajando 1 GHz, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos para que se dé una idea, ¿no? Ahora bien, si ustedes recuerdan, yo aquí le indiqué que primero escribiera la palabra baja y luego la palabra alta, ¿no? Y en efecto, ¿no? ¿A qué me refiero con palabra alta? ¿A qué me refiero con palabra baja? Bueno, pues va a ser este número de 16 bits el que se lo voy a proporcionar. Primero la palabra baja, por eso aquí le puse DL lo paso en AL y lo paso al registro 40, que es en donde se localiza, digamos, ese famoso registro de 16 bits, en donde le estoy indicando hasta dónde debe de tener su conteo o hasta dónde debe de contar para generar una interrupción, ¿sí? Después después le proporciono la palabra alta y se la paso al registro número 40H, que si se fijan es el mismo, pero nuevamente es un registro de 16 bits al cual le estoy proporcionando el valor, digamos, máximo al cual va a contar antes de generar una interrupción. No sé si tengan alguna duda aquí, alguna pregunta de cómo cómo van a configurar este temporizador del 8086. ¿Sí? Algo interesante es que ya no requiero de configurar las interrupciones, ¿eh? Las interrupciones, como les dije nuevamente, en la PC ya hay muchas cosas preconfiguradas y en este caso la interrupción para este temporizador ya está activo, ¿no? Entonces no necesito activar las interrupciones. Ahora bien, ¿qué interrupción es la que está anclada? Es la interrupción 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cada que se alcance, en este caso, el conteo de 6,000, se va a generar una interrupción, que en este caso es la interrupción 8. ¿Sí? Cada que se alcance 6,000, se genera la interrupción 8. O se activa o se manda a llamar al código de atención de la interrupción número 8. ¿No? ¿Tendrán alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? Sí. Así es el registro de control. En el 40, digamos, es tu contador, ¿no? Es sería el equivalente al TCNT del ABR, ¿no? Es hasta dónde va a contar. Entonces, si yo le pongo 6,000, quiere decir que me va a contar 6,000 pulsos de reloj antes de generar una interrupción. O en otras palabras, cada 6,000 pulsos de reloj genera una interrupción, ¿no? Por eso les comentaba yo que si su reloj pensando en que su computadora, digamos, trabaje 1 GHz, quiere decir que genera pulsos con periodo de 1 nanosegundo, y si su contador o su temporizador cuenta 6,000, entonces 6,000 por 1 nanosegundo quiere decir que cada 6 microsegundos genera una interrupción, ¿eh? Digamos, son tiempos pequeñísimos, ¿no? Son tiempos muy, muy pequeñitos, pero bueno, ni modo, así esa velocidad trabajan los sistemas digitales, ¿no? ¿Alguna otra duda o pregunta? Si ustedes recuerdan, el registro de control se encuentra en la dirección 43H, ¿sale? Así como en el ABR también hay registros de control, ¿sí? Nada más que ahí, debido a que tenemos etiquetas o a que tenemos constantes, ahí en realidad estamos trabajando, digamos, con una constante, con una variable, en lugar de ofrecerle la dirección, ¿no?
Pero en el ABR también podemos ofrecerle el número tal cual, no el número explícito como lo estamos haciendo aquí con el 8086, ¿no? Entonces esa dirección es, digamos, es en donde se localiza el registro de configuración en el mapa de entrada y salida del procesador, ¿sí? Recuerden que su ABR también posee un mapa de entrada y salida, ¿no? Ese mapita de entrada y salida, pues si ustedes recuerdan, pues está aquí en esta zona. Entonces aquí están los registros de configuración del ABR. Nuevamente, yo puedo trabajar con el número, pero en lugar de trabajar con el número, ya por ahí alguien definió ese número como una constante, y en lugar de trabajar con el número, nuevamente pues trabajo con un identificador, ¿no? Aquí en el 8086, pues bueno, no se ha hecho eso, o al menos yo no lo he hecho, entonces pues ni modo, trabajo con la dirección, ¿no? De ahí que utilice la dirección 43H, ¿no? ¿Qué contiene ese registro de control? Los dos primeros bits básicamente seleccionan cuál contador voy a utilizar. Hay 3 contadores, en este caso yo estaría utilizando el contador 0. Los siguientes 2 bits, debido a que estamos hablando de un contador de 16 bits y yo solamente puedo enviar datos a través de los puertos de entrada y salida, solamente puedo enviar bytes y quiero modificar un registro de 16 bits, bueno, pues tengo que emplear, o bueno, tengo que definir un orden. ¿Por qué? Porque como solamente puedo pasar solamente puedo pasar un byte y yo deseo pasar 2, bueno, pues tengo que ver si primero paso la palabra baja y luego la palabra alta, o primero la palabra alta y después la palabra baja, ¿no? Entonces, ese orden yo lo defino con estos 2 bits. Si es 00 no tiene uso. Si es 01 significa que primero le voy a pasar la palabra baja. Si es 10 significa que le voy a pasar la palabra alta. Y si es 11 significa que voy a pasarle primero la palabra baja e inmediatamente después voy a pasarle la palabra alta, ¿no? En ese orden. Los siguientes 3 bits son el modo en el cual va a trabajar, ¿sí? En este caso voy a trabajar en el 011, que significa que voy a generar internamente una señal cuadrada. ¿De qué duración? Bueno, pues va a depender del valor que yo le ofrezca al contador, ¿no? Va a depender del número máximo al cual va a llegar el contador, ¿no? Pero tiene muchos otros modos, ¿no? También tiene el de desbordamiento, también tiene el de comparación, pero nuevamente, ya muchos dispositivos están utilizando mi temporizador, entonces no es adecuado estarlo cambiando, ¿sí? Digamos que no está libre para que yo lo pueda estar utilizando como yo quiera, ¿no? Entonces, bueno, le colocamos la opción o el modo 011, ¿no? Que significa que generará una señal cuadrada, ¿sí? Dependiendo, cuya duración va a depender del conteo, ¿no? Y el último bit, que es con el que le indicamos si queremos un contador BCD o un contador binario, ¿no? Si yo le pongo 0, estoy indicando que requiere un contador binario, ¿no? Eso es lo que necesito. Ahora bien, ¿por qué es la interrupción 8? De alguna manera, como les digo nuevamente, la PC ya está armada, la PC ya está configurada, ya está hecha. Entonces, por default, el temporizador que nosotros vamos a utilizar está anclado en la interrupción 8, ¿sí? Quiere decir, entonces, déjeme ir al código, que por ejemplo aquí se va a generar una interrupción cada que cuente 6000 ciclos de reloj o cada que cuente 6000 pulsos, ¿sí? Entonces, pero nuevamente, como es un registro o es un número de 16 bits e internamente el 8086 en sus puertos de entrada y salida trabaja a bytes o a 8 bits, entonces es por eso que yo tengo que indicar, oye, pues primero pasa la palabra baja y luego pásale la palabra alta, ¿no? De ahí que yo haya seleccionado aquí en RW0 y en RW1, 11, ¿no? Para indicarle que en ese orden va a recibir los datos del conteo, ¿no? Es decir, primero la baja y luego la alta, ¿no? En ese orden. No sé si esto está ya un poco más claro para esto. Entonces, nuevamente, la interrupción 8 va a ser la encargada de atender al temporizador una vez que se haya alcanzado el número que ustedes hayan definido, ¿sí? Y las dos últimas líneas antes del IRET tendrán que ser estas dos de acá. Es decir, mover 20 a AL y pues enviarlo al puerto, o si se fijan, al registro que está en la dirección 20H. ¿Para qué me sirve esto? ¿O cuál es el motivo de este cambio, ¿no? ¿O por qué tengo que agregarlas? Bueno, cuando ustedes atienden las interrupciones, o bueno, no ustedes, cuando el 8086 atiende las interrupciones, déjenme ponerlo de esta manera.
no sabe o desconoce si la interrupción por hardware ya fue atendida, ¿sí? Entonces es algo así como que el 8086 recibe la interrupción, levanta las banderas que se tengan que levantar, brinca hacia el código de atención de interrupción, ¿sí? Pero sigue sin saber si ya se atendió la interrupción. Bueno, estas dos líneas es para indicarle al 8086 que la interrupción ha sido atendida, ¿sí? Que el código de atención de interrupción, en este caso de la 8, se atendió digamos, de forma correcta, ¿no? Entonces, para eso sirven estas dos líneas, ¿no? Es muy importante estas dos líneas, porque si no, entonces, no pasa nada, no se estropea nada. Más bien el 8086 en principio no sabría si se atendió o no se atendió el código de atención de la interrupción 8 nada más, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.